Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas de una manera maravillosa. Es un privilegio el estar aquí parado para exponer la palabra del Señor. Y pues mi oración constante es que el Señor me usara para hablar a la congregación del día de hoy. Sé que David ya oró por mí, pero también me gustaría orar una vez más. Nunca es demasiado oración, ¿verdad? Me gustaría orar una vez más por este tiempo para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Señor, te damos infinitas gracias por tus bendiciones y por tu amor para con nosotros. Gracias por este tiempo en el que podemos exponer tu palabra. Señor, gracias porque podemos hablarla con libertad. Gracias, Señor, te damos porque es un tiempo maravilloso que tú nos permites tener como iglesia, como congregación, Señor. Úsame, Señor, que cada cosa que yo diga el día de hoy sea palabra tuya, Señor, hablando a esta tu iglesia, Señor. Te alabo, te glorifico y te exalto. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy la predicación va a estar basada en Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 6. Pero nos vamos a estar enfocando específicamente en el versículo 6, ¿sí? Allí va a estar basada más que toda la predicación de esta mañana. El título que le he colocado a esta predicación es Cuando decir es actuar. Pero para entender bien, primero de Juan, el versículo 6, que es donde va a estar enfocado principalmente, hay que ver qué está pasando detrás de cámara, ¿sí? Les invito A que leamos de nuevo en los versículos del 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y con esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y por eso titulé esta predicación, Cuando decir es actuar. Y vamos a estar hablando un poco acerca de que nuestras palabras, lo que nosotros profesamos con nuestra boca, debe ir alineado con lo que hacemos con nuestras acciones, ¿sí? Si nosotros decimos algo y hacemos lo contrario, no tiene ninguna concordancia eso allí. Eh, entonces, en los versículos del 1 al 5, nos muestra de que Juan estaba hablando a un grupo de cristianos que estaban confundidos, ¿sí? Tenían ciertos problemas de espiritualidad. Ellos creían que estaban en un nivel espiritual superior, ¿sí? Con sus palabras profesaban constantemente que estaban siguiendo a Dios, decían, yo conozco a Dios, pero sus acciones iban completamente diferente a lo que ellos estaban diciendo. Seguían viviendo la vida a su manera, ignoraban completamente los mandamientos del Señor, y por eso Juan escribe esta carta a este grupo de cristianos explicando y aclarando cómo debe ser la verdadera vida espiritual en Jesucristo. No debe ser solamente palabras bonitas, sino que también debe ser acción, también debe ser hechos. En los versículos 1 y 2, eh, Juan aclara que no somos perfectos, ¿sí? Cometemos pecados, pero tenemos un abogado que es Jesucristo y Él pagó por nosotros, Él fue la propiciación por nuestro pecado. Eh, la meta no es pecar. El Señor pagó nuestros pecados, pero esa gracia que Él dio a nuestras vidas, ese regalo inmerecido que el Señor nos dio por la salvación, no es una rueda libre para nosotros cometer pecados a como nosotros querramos, sino que es para que nosotros recordemos ese sacrificio maravilloso que el Señor ha hecho y que nosotros podamos caminar por ese piso de gracia que el Señor ha construido para nosotros. Eh,
una pregunta que les hago. ¿Cuántos de aquí han dicho alguna vez, yo soy seguidor de Jesús? Levante la mano el que ha dicho alguna vez, yo soy seguidor de Jesús. Ok. Y muchos probablemente en sus redes sociales tienen palabras, frases, versículos que exponen de que son seguidores de Jesús. ¿Sí? En este versículo 6 vamos a analizar qué significa realmente esta frase, ser seguidor de Jesús. Y pasamos así entonces al primer punto que se titula la integridad de nuestra confesión. La primera parte de este versículo 6 del capítulo 2 dice, el que dice, ¿sí? La integridad de nuestra confesión. Y vamos a hablar acerca de la diferencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. El versículo 6 comienza con este condicional, el que dice. Juan nos confronta en este versículo de una vez con nuestra boca, ¿sí? De nuestra boca salen muchísimas cosas. Es un órgano que puede ser usado para maldecir o para bendecir. No se trata solamente de lo que cantamos aquí los domingos, de lo que decimos aquí los domingos cuando estamos reunidos, sino lo que pasa en nuestras vidas en el transcurso de la semana, cuando no estamos aquí dentro de estas cuatro paredes, ¿sí? Santiago, el, el capítulo 1, versículo 26, me gusta como dice la Nueva Versión Internacional, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Los versículos 3 y 4 de Primera de Juan, voy a leerlos nuevamente, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan confronta directamente de que si decimos que somos seguidores de Jesús, pero nuestras acciones van completamente a lo contrario, somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Conocer a Dios, conocer a Jesús, no es simplemente saber datos de la Biblia, no es simplemente saber la información que está aquí, sino que implica el vivir la Biblia, el aplicar la Biblia en el transcurso de nuestra vida. El conocer a Dios implica intimidad, implica que nosotros tengamos una relación genuina con el Señor en nuestra semana. Si dices que tienes intimidad con el Señor, pero tu vida no se parece a Él, ahí no hay ninguna concordancia. La mentira más grande no es la que nos decimos a nosotros mismos, sino que pensamos que engañamos a Dios, diciéndole, yo soy seguidor tuyo, pero hacemos completamente lo contrario a esto. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar a Dios con esto. Mateo, el capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El reino del Señor no se trata de etiquetas que nos coloquen, de que unos son más espirituales que otros, sino de relación real con el Señor, de frutos reales que muestren tu verdadero arrepentimiento en el Señor. Uno de los ejemplos de una persona que decía, pero no hacía, es Sansón. ¿Sí? Sansón tenía el título de nazareo, ¿sí? De apartado para el Señor. Él tenía el carisma, tenía los dones, tenía el poder, tenía la fuerza, pero lo que estaba haciendo para el Señor era completamente lo contrario. Él decía que adoraba al Señor y lo decía a gran voz, pero sus acciones iban completamente diferentes, ¿sí? Vamos a leer el Jueces, el capítulo 16, el versículo 20. ¿Está acá? ¿Está allí? ¿No? Voy a buscarlo por acá rapidito. Aquí está, Jueces, el capítulo 16, versículo 20. Dice,
A Sansón lo estaban, en el contexto de este versículo, estaban tratando de agarrarlo para matarlo y todo esto, tratando de descubrir también de dónde venía su poder. Él estaba mintiendo eh, en varias oportunidades de dónde venía su poder. Sin embargo, enamorado de Dalila, Dalila lo convence y le dice de dónde viene su poder, ¿sí? El versículo 20 dice, y le dijo, bueno, ya le habían cortado el cabello a Sansón en los versículos anteriores. Versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego, ya va, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En muchas oportunidades estaban tratando de atacarlo, de agarrarlo para matarlo, y había escapado fácilmente. Todas las cosas que le hacían, las cadenas que le ponían, las rompía con facilidad. Sin embargo, en este momento Sansón no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Y este es un grave, un tema bastante grave para nosotros como cristianos, que a veces creemos que estamos en el Señor, pero si estamos haciendo completamente lo contrario a la voluntad del Señor, puede que el pecado no nos esté dejando ver que el Señor se ha apartado de nosotros. Tito, el capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No se trata de lo que confesamos nosotros diariamente, sino de lo que nuestras acciones confirman o niegan. Conocer a Dios no es simplemente tener la información en nuestra cabeza, no es simplemente grabarnos las cosas en nuestra mente, sino que es acción. Miles de personas, millones de personas cada vez se conforman con una fe intelectual, ¿sí? Con simplemente el conocer de Dios, pero no buscan realmente el conocer a Dios. Juan nos está diciendo en estos versículos que la verdadera prueba de que nosotros conocemos a Dios es que su palabra cambie nuestras vidas, que transforme nuestras vidas. Si nosotros decimos que le conocemos pero ignoramos su voluntad, estamos tratando al Señor como un completo extraño al que simplemente saludamos de vez en cuando, no como una persona con la que realmente tenemos intimidad. Santiago, el capítulo 1, en los versículos 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. No basta con hablar, no basta con decir, no basta con vociferar, sino que es necesario actuar. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos, así como se estaba engañando Sansón. Y reconozcamos, veamos, analicemos nuestras vidas si realmente estamos haciendo y haciendo, diciendo y haciendo. Isaías 29, el versículo 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, voy a buscarlo por acá porque la impresión no salió completa. Isaías 29, 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Estemos atentos y pendientes a que nosotros no estemos simplemente siguiendo mandamientos de hombres que se nos han sido enseñados. Que no estemos simplemente actuando por inercia, por las cosas que se nos han sido enseñadas, eso lo vamos siguiendo y ya, sino que realmente estemos conociendo a ese Dios de la palabra y estemos siguiendo sus mandamientos. Este es uno de los errores más grandes que cometemos como cristianos, ¿sí? Unos labios muy activos para decir, para hablar, pero un corazón completamente apagado. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Actualmente vivimos en una era de muchas apariencias, ¿sí? De que en las redes sociales se vive de completa apariencia, de tener muchos seguidores, de querer tener muchas amistades en las redes sociales.
Como les decía, podemos colocar a diario muchos versículos en nuestras redes sociales, pero ¿realmente estamos nosotros cumpliendo y siguiendo esos versículos que estamos publicando a diario en nuestras redes sociales? Porque está bien que los publiquemos y que compartamos la palabra del Señor de esa manera, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Realmente esa palabra habla a nosotros y estamos siguiendo lo que dice la voluntad del Señor? Juan con estos versículos nos baja a tierra y nos hace entender de que no es simplemente hablar, no es simplemente decir, sino que es necesario actuar. En esta semana, en este mes de la juventud, reconocemos la importancia de los jóvenes dentro de la congregación, pero también es importante preguntarles y decirles, joven, si tú estás diciendo que estás siguiendo al Señor, si realmente el Señor está en tu vida, eso debe reflejarse en el transcurso de tu semana. Si realmente conoces al Señor, tu manera de tratar a tus padres debe ser modificada, debe cambiar, sí o sí. Si realmente reconoces al Señor, tu manera de hablar debe cambiar. Si realmente conoces al Señor, tu manera de actuar con tus amistades, en los grupos en los que formas parte, debe cambiar. Es el trabajo que hace el Señor en nuestras vidas. Si realmente conocemos al Señor, si realmente vivimos en el Señor, nuestra vida debe reflejar eso. Y también para los adultos, para los hermanos, si nosotros decimos que realmente estamos en Jesús, que conocemos a Jesús, en nuestros trabajos nosotros debemos reflejar realmente a Jesús. Realmente debemos reflejar a Cristo, ¿sí? Hasta en cómo hacemos nuestro trabajo, porque eso también da testimonio de que realmente has creído en el Señor Jesucristo y de que eres testigo fiel de su palabra. Si estás en tu trabajo y te comportas de una manera errada a lo que dice la palabra del Señor, vas a ser piedra de tropiezo para que otros lleguen a Jesús. El objetivo de Juan con este pasaje no es simplemente dejarnos tirado en el suelo con estas palabras y decirnos lo que tenemos que hacer, sino que nos dice también cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Pasamos así entonces al punto número 2 y vamos a estar hablando en este segundo punto acerca de la permanencia en la conexión, ¿sí? Para poder mejorar nuestra intimidad con el Señor, debemos mejorar también, debemos reconocer y tener esa permanencia en el Señor, estar arraigado a Él. Esta segunda parte del versículo 6 de 1 Juan capítulo 2 dice que permanece en Él. El que dice que permanece en Él. No podemos caminar en el Señor si no estamos realmente conectados al Señor, ¿sí? No vamos a funcionar de ninguna manera si realmente no estamos conectados al Señor. Es como que, por ejemplo, el hermano Lepanto por allá le quite la energía al sonido. No va a funcionar de ninguna manera porque de eso se alimenta el sonido para poder funcionar. Así también pasa en nuestras vidas. Si no estamos conectados a esa energía que es el Señor, no vamos a poder funcionar. Juan dice en este versículo que la condición para andar en Jesús es permanecer en Jesús. La palabra griega en el original que se utiliza para este permanecer es meno, que significa echar raíces, quedarse a vivir. No es simplemente ser un visitante de fin de semana, de domingos o de sábado, sino que es quedarse a vivir en Cristo. El versículo, este tiene una conexión bastante importante con el versículo 5 que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que andamos en él, porque el amor del Señor se perfecciona en nuestras vidas. Permanecer es dejar que la palabra de Dios dicte nuestros horarios, nuestras metas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros propósitos, todo, porque nosotros debemos ir guiados y arraigados en la palabra del Señor. Aunque muchas cosas estén tratando de alarnos hacia otro lado, debemos ir arraigados a esa palabra del Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada.
Y aunque quisiéramos forzar los frutos, no vamos a poder dar frutos si no estamos arraigados a esa vid que es el Señor. Andar en el Señor es imposible si no estamos pegados a esa fuente que es el Señor. La permanencia en el Señor no es un sentimiento emocional de un día, sino que es una decisión también de voluntad. Es una decisión que nosotros tomamos de permanecer en Jesucristo. Salmo 91, el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú quieres la protección del Señor toda la semana, entonces tienes que morar bajo la sombra del Omnipotente toda la semana, ¿sí? Porque una cosa va de la mano con la otra. No es simplemente pasar de un rato, sino que es morar en su presencia. Juan 8, el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos habla de una manera bastante explícita con las cosas que debemos hacer. Hay una película bastante conocida, muchas personas les gusta, muchas personas no. En lo personal me gusta bastante, que es Avatar, ¿sí? Eh, en esta película pasa algo bastante importante y es que los Na'vi, que son los nativos de ese lugar, tienen una conexión importante con un árbol que le llaman el árbol de las almas, ¿sí? Cuando ellos no están conectados a ese árbol, son simplemente individuos, pero cuando están conectados a ese árbol, reciben como un poder sobrenatural que les permite hacer cosas que ni ellos sabían ni que podían hacer, ¿sí? Eso mismo pasa con nuestras vidas en Cristo. Si no estamos conectados a ese árbol que es Cristo, nosotros vamos a ser simples individuos que no vamos a poder hacer absolutamente nada. En cambio, si nosotros estamos pegados a ese árbol que es el Señor, vamos a poder hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que podemos hacer, porque es el poder del Señor actuando en nuestras vidas. El permanecer en Cristo es decidir que nuestras vidas estén enchufadas en Jesús para nosotros poder mostrar su carácter y que su carácter fluya a través de nuestras vidas. Si quieres caminar como Cristo, primero tienes que estar conectado a Cristo. En Lucas, el capítulo 10, los versículos 38 al 42, nos habla acerca de esta historia de Marta y María, ¿sí? Una historia bastante conocida. El capítulo 10, versículos 38. Es una historia bastante conocida y la voy a leer acá. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿sí? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba haciendo muchísimas cosas para Jesús, ¿sí? Tratando de atenderlo de buena manera. Pero María había reconocido la parte importante que era estar a los pies de Jesús. Y muchas veces estamos así, como iglesia, como congregación, tratando de hacer demasiadas cosas para el Señor, pero no nos detenemos un momento a pensar, ¿realmente estamos a los pies del Señor? O sea, ¿estamos conectados realmente a esa vid que es el Señor? Estemos atentos entonces si no estamos como Marta, afanados por tantas cosas que tenemos que hacer, sino que más bien estemos como María, sentados a los pies de nuestro Salvador. Muchas veces nosotros nos frustramos también como iglesia al ver que hacemos y hacemos y hacemos cosas y no vemos los frutos. Y decimos, ¿por qué no hay frutos si estamos haciendo las cosas que el Señor nos está mandando a hacer? Pues ahí es momento de detenerse y pensar si realmente estamos
arraigados y permaneciendo en ese Señor que simplemente Él es quien da los frutos. El permanecer en el Señor es imposible con nuestras fuerzas humanas. Si nosotros lo queremos hacer por nosotros mismos es completamente imposible, pero se vuelve algo natural si estás arraigado a ese árbol que es el Señor. Pasamos así entonces a este punto número 3 y vamos a estar hablando acerca de la obediencia en nuestra misión. La parte 3 de este versículo 6 dice, debe andar como Él anduvo. Dice el 6 completo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es una obligación moral para nosotros andar como anduvo el Señor. Es un estilo de vida que nosotros debemos seguir. Ese debe ser el modelo original que nosotros debemos seguir, andar como el Señor anduvo. Esta parte es bastante fuerte. La palabra debe, que se escribe en esta parte de la palabra, se refiere a una deuda legal y moral. No es una sugerencia de que los cristianos deben seguir si quieren o no, sino que es una deuda que nosotros tenemos para con el Padre por la salvación que nos ha propiciado. Y esto tiene una conexión allí con los versículos 1 y 2 que voy a volver a leerlos y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros éramos los que merecíamos todo esos golpes, todo ese sacrificio que hizo el Señor. Nosotros éramos los que merecíamos todo ese maltrato que recibió Él. Sin embargo, Él pagó por nosotros. Entonces, como Él pagó por nosotros, ahora nosotros le pertenecemos a Él. No somos de nosotros mismos. Y por esto es que nosotros tenemos esa deuda moral con el Señor. Pero entonces veamos, debemos andar como el Señor. Pero, ¿cómo anduvo el Señor? Filipenses 2, los versículos del 5 al 9 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor anduvo en obediencia. Nosotros también debemos andar en obediencia. Él anduvo en obediencia a un punto que lo crucificaron por su obediencia. ¿Estamos nosotros dispuestos también a ser obedientes al Señor, a su palabra, a tal punto de que podamos sufrir cualquier cosa por obedecerle a Él? Al Señor le costó la vida. Entonces nosotros tenemos esa deuda bastante grande con el Señor. El Señor también anduvo en pureza, anduvo en obediencia y también en pureza. Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la gran diferencia es sin ningún pecado. El Señor vivió una vida humana como la vivimos nosotros, pero la diferencia bastante grande para con nosotros es que Él no pecó en ninguna manera. Otra de las cosas, otra de las características como las que vivió el Señor, es que el Señor fue siervo. El Señor sirvió a todo el mundo. No vino a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 13:14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es un punto bastante importante, que el Señor no simplemente nos dice que hagamos las cosas, sino que Él da el ejemplo para cómo debemos hacerlas, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto
fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplos para que sigáis sus pisadas. El Señor en su palabra nos dejó los ejemplos claritos, ¿sí? Bastante claros. Pero si nosotros no leemos, no estudiamos y analizamos su palabra, no vamos a saber cuáles son esos consejos y cómo caminar en el Señor. El Señor no solamente nos salvó, sino que dejó unas grandes huellas para indicarnos cuál era el camino que nosotros debíamos seguir para que no nos perdamos. Este deber que tenemos para con Dios no es una carga pesada que nos debe esclavizar, sino que es un reconocimiento de agradecimiento que nosotros debemos tener para con el Señor. Es el resultado de que el Señor te ha salvado, ese debe ser la muestra de tu obediencia y tu servicio al Señor. Andar como el Señor anduvo significa que si el Señor Jesucristo estuviese en nuestra universidad, en nuestro trabajo o en nuestras casas, se comportaría de la manera que nosotros nos comportamos. Yo creo que es bastante de analizar eso allí. No se trata simplemente de ver a Jesucristo como un personaje histórico en el que tratamos de imitar lo que hizo, sino que debemos realmente reconocer y actuar como el Señor actuó. Que este año que apenas comienza, lleva 2 meses, mes y medio, que nosotros en este año realmente podamos vivir como el Señor vivió y andar como el Señor anduvo. Y pensar, si el Señor quizás tuviera nuestro teléfono, ¿será que el Señor viera las cosas que nosotros vemos en nuestro teléfono? ¿O tendría las fotos que nosotros tenemos en nuestro teléfono? ¿O quizás el buscador de Google sería igual que el que nosotros tenemos en nuestro teléfono? Debemos pensar y analizar siempre qué haría el Señor en este caso. ¿Qué haría el Señor con lo que voy a hacer? Fernando en la clase Jóvenes A hace un momento decía, si nosotros nos pusiéramos cada mañana a analizar y a reconocer el sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, actuaríamos de una manera completamente diferente. Si nosotros cada mañana nos pusiéramos a reconocer realmente la importancia y el valor de ese sacrificio. Hermanos, ya para ir concluyendo, hoy hemos analizado estos 3 puntos bastante importantes en este versículo 6 de 1 de Juan, el capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que somos, que actuamos, o sea, que somos siervos del Señor, debemos actuar como Él actuó. Debemos buscar permanecer cada día en el Señor y dar la importancia a ese sacrificio tan maravilloso que el Señor hizo en la cruz. Debemos andar como Él anduvo. Su palabra está llena, está repleta de una guía, de guías de cómo debemos andar, de qué es lo que debemos hacer para con el Señor. Leamos y estudiemos la Biblia. Allí está reflejado absolutamente todo. Si lo dice, que sea verdad. No deje que tus palabras sean una mentira frente a Dios, sino que busca que tu existencia respalde tu confesión. Si dices algo, que lo hagas también. Si permaneces en el Señor, que realmente se note, que las personas en tu entorno vean y noten que realmente eres un siervo del Señor, que realmente vean que eres un hijo de Dios, que eso se refleje en tu vida. Mantén siempre a diario ese vínculo vital con el Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida. Si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Y si realmente eres del Señor, debes caminar por su senda. Debes caminar como el Señor caminó. Recordemos siempre que tenemos una deuda impagable para con el Señor. Tenemos una deuda inmensa con el Señor. Yo creo que lo menos que podemos hacer es reconocer y actuar
como Él actuó. No estamos llamados a ser perfectos por nuestra cuenta, sino a ser fieles a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos manda. El Señor no nos manda a que prometamos perfección, porque nosotros tenemos un abogado que es Cristo, que pagó por nuestros pecados, pero nos llamó para que nosotros decidamos el día de hoy recalcular nuestra ruta. Y debemos reconocer, si nosotros estamos actuando de una manera completamente contraria a lo que dice la palabra del Señor, debemos reconocer ante el Señor y decirle, Señor, estoy actuando mal. Reconozco ante ti que estoy haciendo las cosas de manera errada. Y debemos decidir, comenzar a obedecer la palabra del Señor. Si el día de hoy te has dado cuenta de que hay cosas en tu vida que no están yendo de la mano del Señor o están yendo de manera contraria a lo que está diciendo tu boca, entonces es momento de arrepentirte de eso. Qué bueno y qué maravilloso es este tiempo que el Señor nos permite reconocer que estamos actuando mal. Y qué bueno y qué maravilloso es tener al Señor que nos escuche y nos perdona. Les invito a que puestos de pie, vamos a orar. Vamos a orar en este tiempo al Señor. Eh, es un tiempo de usted con el Señor. Y como les decía, si usted reconoce que hay cosas en su vida que no están yendo acorde a lo que dice la palabra del Señor, es momento de presentárselo al Señor y decidir también cambiar esa parte de tu vida y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero realmente permanecer en ti y yo quiero andar como tú anduviste. Que mis palabras vayan de la mano con mis acciones.